Ok, buenas tardes, bienvenidos al curso de pintura en acrílicos para principiantes. En esta clase, que es la primera clase, yo les voy a explicar, entre otras cosas, los materiales mínimos que vamos a necesitar, y también les voy a explicar cómo hacer el montaje de un lienzo en un canvas. Por ahora, en un canvas, en una clase posterior, les estaré mostrando cómo montarlo en un bastidor. Pero para principiantes yo recomiendo que sea canvas por la dureza que presenta el soporte, porque mientras uno se acostumbra a manejar el pincel y a manejar la presión que ejerce igual que en el dibujo, porque cuando uno dibuja o pinta, el pincel, dependiendo de qué tanto quiero yo que marque, pues las cerdas se van a doblar y hará trazos más gruesos o más finos dependiendo de eso. Entonces todo eso lo vamos a ver acá en el taller. Hoy vamos a ver los materiales, algo de teoría del color, vamos a aprender a montar esto y vamos a hacer el primer ejercicio, que es un ejercicio bastante rápido, puesto que se trata de dibujar una manzana, de pintar una manzana, aplicando un poquito de la teoría del color, que se va a ir también aprendiendo a medida que las clases vayan avanzando. Bueno, les mostraba por acá el material en PDF que les compartí, que es es la guía para los materiales y la guía clase por clase de lo que vamos a estar viendo en el taller. Entonces aquí tenemos materiales, las pinturas, el gesso, paletas, los tipos de soporte, los tipos de pinceles mínimos que vamos a necesitar. Aquí también tenemos elementos de limpieza y otros útiles que también vamos a utilizar. Y en este apartado va a estar cada una de las clases con el ejercicio y el objetivo de cada clase. Entonces nosotros vamos a empezar por cuestiones muy simples, como una fruta de un solo color prácticamente, que vamos a empezar a aprender a darle volumen. Después vamos a seguir con una composición que tiene que ver con teoría del color. He escogido como modelo para esta segunda clase un durazno, porque el durazno tiene colores amarillos, y el color amarillo y el color rojo son colores especiales cuando vamos a querer aclarar o cuando vamos a oscurecer un color. Se comportan diferente a los demás colores. Después vamos a ver una clase en la que vamos a aprender a hacer grisallas, cómo controlar la luz con los colores a partir de una imagen, de una taza blanca a la cual le vamos a hacer una grisalla con volumen, y luego vamos a practicar cómo hacer veladuras, colocarle color sobre esa grisalla, que es una de las técnicas que nos da bastante realismo y con las que podemos hacer de mejor manera los volúmenes. Después vamos a hacer figuras con fondos simples, o sea, vamos a empezar a entrar al tema del bodegón poquito a poco. Primero vamos a hacer una escena donde solamente hay un florero con un plano. Como estos 4 clases, hasta la clase número 4 va a ser lo principal para el bodegón, pues nosotros podemos continuar con un tema que es texturas de objetos naturales. En este caso podríamos hacer se podría incluso hasta cambiar el orden si fuese necesario, pero me parece que el hecho de trabajar con pinceles pequeños, con pinceles finos para lograr texturas, nos va a ayudar para los trabajos finales. Entonces aquí vamos a hacer una escena donde hay una piedra y un tronco, que en este folleto de PDF ahí están todas las imágenes que vamos a utilizar. Después vamos a hacer lo del petirrojo, que es aprender a hacer texturas naturales, como el plumaje de un pajarito, aprender a hacer esa textura y al mismo tiempo darle volumen. Y después entramos a los 2 temas finales, que son desde la clase 7 hasta la clase 9, en el que vamos a hacer un bodegón, que tiene 5 elementos. Y ahí vamos a empezar a poner en práctica las clases anteriores.
Bueno, hasta la clase 9 se hace el manchado primero, el modelado y al final le vamos a hacer detalles. Igual hacemos de la clase 10 a la clase 12 vamos a hacer un paisaje. Es un paisaje bastante sencillo, pero que tiene conceptos como perspectiva tonal, que siempre vamos a utilizarla cuando vamos a hacer algún paisaje o alguna escena urbana o cualquier escena que tenga planos muy alejados. Entonces, eso tiene que ver con la teoría del color y cómo los colores se comportan a medida que se alejan del observador. Al final del taller, en la clase número 12, pues todos tendrán el tiempo desde que se acabe el taller hasta 2 meses después para seguir presentando avances, porque definitivamente, pues de pronto los ejercicios que vayamos haciendo se quieran mejorar o de pronto no se terminen en las clases que están programadas. Ahora, aquí están las referencias visuales, cuál es la referencia de cada clase y las imágenes que vamos a utilizar en cada ejercicio. Acá les tengo el dibujo en líneas para que si quieren lo impriman y se pase calcado puede ser con un papel carbón o puede ser pasándole lápiz por detrás a la impresión y trasladándola al papel. Sin embargo, si se tiene la capacidad de dibujar, pues lo vamos a dibujar directamente, ya sea con pincel o hacemos el boceto con lápiz, pues cualquiera de las dos maneras es correcta. No hay ninguna manera mejor ni peor. De pronto todo tiene que ver con el acabado que nosotros queremos lograr o con la exactitud que querramos lograr con el modelo. Como ustedes saben, para mí la pintura y el dibujo no son exactamente copiar la realidad, sino más bien interpretarlas. Si se quiere llegar a un realismo, pues vamos a tratar de lograr la mayor cantidad de detalles y entre más precisión tengamos, pues lógicamente vamos a lograr más el realismo. Sin embargo, no quiere decir que si no se trabaja de manera realista esté malo. Lo que quiere decir es que hay varias maneras de lograr una obra de arte con acrílicos a partir de un modelo como en fotografía. Entonces, pues cada quien decidirá. Yo les voy a dar las pautas de cómo hacerlo de una o de otra forma. En sí, el taller está enfocado a que logres algo de realismo, que los colores sean suavizados, que las transiciones sean delicadas, para lograr entre comillas, realismo, digamos, fotográfico. Sin embargo, la calidad de lo que hasta donde se llegue, pues no tiene que ver sino con la cantidad de horas que se le dediquen a la práctica. En este taller vas a encontrar toda la parte teórica y la demostración práctica. Sin embargo, pues lógicamente cada quien llevará el desarrollo de su trabajo al ritmo que le sea conveniente. Bueno, acá en este tip les voy a explicar, les voy a enseñar cómo hacer el montaje de un canvas para que puedas pintar sobre lienzo y sea más práctico sin necesidad de que sea un bastidor y puedas pintar de mejor manera, porque el soporte rígido te va a ayudar a trabajar como si estuvieras dibujando. Digamos que todos estamos acostumbrados a trabajar sobre papel y a dibujar con lápiz, entonces eso te va a ayudar a la transición de pasar de dibujar de un soporte rígido como es el papel o la cartulina a uno que tiene más textura y que en algún caso no va a ser tan rígido. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una madera, un pedazo de madera de MDF o de triplex o un aglomerado que puede ser, no sé, de 3 milímetros como mínimo. Hay más gruesos. Yo personalmente prefiero
que no sea demasiado grueso porque no es necesario, a menos de que yo quiera que el borde me quede grueso para ubicarlo y colgarlo enseguida. Cuando trabajo con un MDF más grueso, por ejemplo de 9 milímetros, yo puedo colocarle los aparatitos de colgarlo en la pared, directamente en la tabla. Como ella va a quedar cubierta por todos sus bordes, si fuese más grueso, pues no habría necesidad de colocarle una marquetería y funcionaría como lo que se llama un retablo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo tengo aquí un MDF de 30 por 40 y tengo una pieza de lienzo grueso. Si se dan cuenta, no tiene mucho poro, es bastante cerradito. Aquí en Colombia se conoce como lona costeña, que es un lienzo que se usa para hacer hamacas, tapizados y otras, pues le dan otros usos, pero el uso principal es para pintura, para pintar. O sea, él está pensado para pintar. Entonces, ese pedazo de lienzo debe tener por lo menos 6 centímetros de cada lado. O sea, debe tener 3 centímetros de cada lado más que la pieza de madera. En este caso 30 por 40, entonces yo tengo 46 aproximadamente por 36. Entonces lo voy a colocar de esta manera. Ojo, cuando yo compro el lienzo, él viene con un pegante, con una goma. Nosotros podemos hacer dos cosas. Nosotros podemos humedecerlo antes de usarlo, o podemos trabajarlo directamente. ¿Cuándo lo humedecemos? Cuando el lienzo viene muy arrugado, si tiene muchos quiebres, pues al humedecerlo él va a tender a tensarse. Sin embargo, este que tengo acá está bastante liso, aunque se le ven algunas marcas, pero no son relevantes. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el lienzo sobre una superficie rígida y vamos a colocar nuestra tabla de tal manera que el lado, digamos, uno de los lados va a quedar justo haciendo contacto con el lienzo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando lo miremos así, no se le vea ninguna arruga. Ahora, si en caso tal de que tenga muchas arrugas, se podría incluso hasta planchar antes de colocarlo. Ok, entonces vamos a utilizar colbón madera o pegante que en algunos países le llaman resistol. Es esta goma que parece la goma escolar, pero es mucho más, tiene mucho más alcohol de polivinilo, que es el ingrediente que hace que pegue. Entonces es esta goma. En todas partes que yo sepa se consigue como cola de carpintero, puede ser. Aquí en Colombia se conoce como colbón madera. No sé en otros países cómo le llaman. Por ahí estuvimos viendo en Amazon que se llama, como está aquí en el PDF. En el PDF aparece así, con este nombre. Pegante madera, wood glue, pegante de madera, para madera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, yo puedo colocar primero mi tela y marcar más o menos hasta donde tengo el borde. Aquí. Esto con el fin de no manchar demasiado o colocar demasiado pegante. Entonces voy a marcar hasta dónde va a llegar. La idea es que esto tiene que quedar pegado totalmente fijo a nuestro soporte.
Ok, ahora vamos a colocarle pegante. Le colocamos pegante en todo el borde. Voy a tratar de que el pegante no llegue al lienzo por la parte ni lateral, o sea, que no llegue por acá, que no se salga de mi soporte de madera. Ok, voy a utilizar una espátula o puedo utilizar un cartoncito, por ejemplo, si no tengo espátula, cualquier pedacito de cartón, para ir haciendo esto, para convertir la capa de pegante en una capa un poquito delgada, porque entre más delgada sea la capa, pues más rápido va a pegar. Ok, entonces voy a colocarle de esta manera. Sobre todo necesito que pegue digamos, en la parte central de este espacio que tengo aquí. No acá, digo, en el espacio que marqué con las líneas. Entonces lo voy a tener acá. Y esto lo vamos a dejar que seque un par de minutos, mientras el pegante se va poniendo chicloso, o sea, empieza su proceso de fragua. En realidad el pegante está compuesto de un producto que se llama alcohol de polivinilo, que es un producto que se evapora, y cuando se evapora pues queda la parte del látex, que es la parte que pega. Ese alcohol de polivinilo lo único que hace es diluirlo y que pueda fluir para nosotros poder pegar, poder utilizarlo. Digamos que esto es un polímero, entonces el alcohol, como todo polímero, pues se diluye con alcohol. Incluso un tip antes, así para que no se me olvide de decírselo. El diluyente que va a quitar el exceso, digamos, de acrílico, si se le secan los pinceles sin lavar. Si se secan los pinceles sin lavar y el acrílico se endurece, no es necesario botar el pincel. El truco está en meter el pincel en alcohol antiséptico, alcohol de curar las heridas. Ok, entonces fíjense, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo un poquito más de espacio para tirar del lienzo en estos costados. Entonces voy a empezar por los costados donde tenga de pronto un poquito menos de pestaña, y sobre todo en el que tenga el corte directo así que uno ve que se empieza como a deshilar. Ok, voy a empezar por ahí. Generalmente el lienzo puede tener los cuatro lados de esa misma manera, pero en el caso de la orilla siempre va a traer un tejido que viene como asegurado y no se deshila. Un truquito, un tip ahí para cuando estemos haciendo el montaje. Entonces voy a pegarlo por ejemplo, con la parte trasera de un exacto. Voy a fijarlo, le voy a hacer presión. Voy a estirar de este lado, así, jalo y asiento. Ok, lo voy a pegar acá. Este pegante no demora mucho en pegar, o sea, voy a hacer lo mismo de este lado y le vamos a poner también así, lo estiro para acá, es decir, como
lo puedo estirar de ambos lados al tiempo. Ok, y lo voy a fijar. Cuando lo tenga, simplemente con algo como el borde de esto o el cabo de un pincel grande. La idea es hacerle presión para que el pegante penetre en los poros del lienzo y se fije lo mejor posible. Ok, en este caso voy a pegarlo del lado contrario. Siempre voy a hacer lados opuestos. Cosa muy diferente cuando estamos montando el lienzo en un bastidor. Entonces lo que voy a hacer es que voy a fijarme que no se vaya a rodar. Que no se vaya a rodar, aquí ya está bastante firme y lo voy a jalar un poquito, tampoco excesivamente, y voy a fijar el medio a partir de la mitad. Lo fijo, hago lo mismo en este punto, voy a jalar de tal manera que sea algo en diagonal. Mira, aquí se desprendió un poquito, pero volvemos a ponerlo. Entonces lo voy a jalar en diagonal, quiere decir que lo voy a estirar de aquí y de acá al mismo tiempo, como si estuviera jalando en este sentido y en este sentido. Lógicamente sin hacer tanta fuerza para no desprenderlo allá. Simplemente necesitamos que él esté estirado. Ok, pegamos, fijamos, podemos girarlo a ver si está quedando liso. Cuando él tiene algunas arrugas, pues esas arrugas empiezan a desaparecer cuando uno lo tensa. Ok, voy a acomodarlo de tal manera que pueda ubicarlo bien. Bueno, esta es la manera de cómo puedes armarlo tú y te va a salir mucho más económico si lo preparas que si compras el canvas ya listo. Ahora también hay que tener en cuenta que de pronto por no sé, el mercado en el que te encuentres, de pronto no, y me refiero al país, de pronto en tu país no hay distribución de por ejemplo de MDF en pequeñas cantidades. Si no es así, pues te queda únicamente comprarlo ya montado. La ventaja que tiene hacerlo es que también tú puedes decidir qué tipo de lienzo le quieres montar. Existen lienzos de más gramos, así como las cartulinas, lienzos que tienen más gramaje, o sea que son más gruesos unos que otros. Bueno, mira, entonces aquí antes de colocar esta parte le voy a poner pegante encima porque aquí vamos a hacer el doblez de la esquina. Le voy a colocar de este lado también y me fijo que pegue bien. Mira, puedo estirar así, de esta manera, como empujando aquí y empujando acá al mismo tiempo, así. Ok, bueno, ahora voy a hacer lo mismo, voy a fijar uno de los lados, voy a dejar un momentito que se pegue acá. Ahora me voy a ayudar, en mi caso yo me voy a ayudar con una varita de estas de pincho, usted puede hacerlo con el cabo del pincel, porque lo que necesito es que esto quede totalmente así, doblado acá, ¿sí? Y doblado acá, para evitar hacerle ningún corte y que me quede lo mejor, lo más estético posible. Acuérdense que al fin esto va a ser parte de la estética de su trabajo. Entonces mira, aquí ya tengo la esquina. Ya la esquina está totalmente perfecta, no tiene ningún doblez que se vea burdo. Ok, hago lo mismo de este lado y empiezo a pegar. Ok,
Ahora, este proceso te va a quedar grabado aquí en el canal, en el canal aquí de Discord, del taller. Pero la idea también es que veas que no se demora uno prácticamente nada haciéndolo. Voy a colocar pegante y ahora voy a aplicarle acá en el centro. Mira, necesito que quede bien pegadito. Entonces puedo reforzar acá. Ok, también voy a reforzar este lado. Aquí se me va a empezar a secar un poquito porque la capa está bien delgadita, pero en parte hasta es mejor porque va a quedar fijo mejor, mucho más, va a estar fijo en muchas más puntos, o sea, va a quedar totalmente asegurado el lienzo. Ahora, nunca ponerle en la parte donde vamos a pintar. O sea, hay personas que le ponen pegante aquí y eso es lo peor que pueden hacer. Porque imagina que de pronto por alguna razón tengas que desmontarlo. ¿Y por qué se puede desmontar? Porque, un ejemplo, digamos que por alguna razón le cayó humedad al cuadro y por alguna razón lo pusieron en alguna pared que tuviera, no sé, que tuviera hongos, porque sucede muy a menudo. Entonces, si está pegado a la tabla por el lado donde hayas pintado, pues eso va a quedar horrible cuando lo quites, cuando lo desmontes, porque el cartón, esto es como si fuera papel prensado. Entonces te van a quedar residuos del cartón o de la madera esta pegados al lienzo. Ok, afirmamos aquí y vamos hacia el otro lado. Fíjense que ya está totalmente liso, ¿sí? No tiene ninguna arruga. Bueno, vamos a fijar acá y hacemos el mismo procedimiento. Voy a fijarlo aquí. En este momento le voy a aplicar aquí dentro un poquito que se me había pasado en el otro, aquí en la pestaña, aquí en la pestaña y acá. En este caso voy a reforzar un poquito porque ya se ha secado algo. Entonces vamos a colocar esto. Ok, voy a hacer lo que les dije, lo voy a doblar lo más preciso posible que se pueda contra el borde. A veces uso las varitas también haciendo esto. Con la varita y sostengo y pegamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer fuerza hacia acá de esta manera, o sea, voy a jalar con mis dedos desde acá para tensarlo y al mismo tiempo lo voy a empujar para allá, o sea, haciendo esto. Lo que estoy haciendo es que de este lado hago así y al mismo tiempo voy ejerciendo presión acá. Uno siente cómo el lienzo se va moviendo, poquito, pero se va moviendo, y eso me garantiza a mí que el lienzo va a quedar totalmente perfecto, que va a quedar totalmente listo, y aquí lo tenemos. Ahora, por estética, usted le puede colocar, como hago yo, que con cartulina, recorto una pieza de cartulina para que quede cubierto totalmente y sea
sea mucho mejor, más presentable, así como esto. Tengo mi cartulina que está cubriendo los bordes. También le puedes pegar una ficha técnica, o incluso si tienes algún emprendimiento con el arte, si tienes tu logo, pues se lo puedes poner así como viste que yo tengo el logo del taller en el canvas, en la parte de atrás. Bueno, ahora aquí solamente hay que darse cuenta si hay que reforzar alguno de los bordes. Colocamos su pegante. Acuérdense que no es cantidades exorbitantes de pegante, como algunas personas piensan que entre más pegante pega mejor, y es todo lo contrario. Entre menos pegante, más pega. Entre menos pegante le ponga, más rápido pega y mucho mejor. Entonces aquí yo le voy a colocar con la espátula por esta parte. Por esta parte puedo colocar, levanto un poquito. Esto con el fin de que no se deshile, de que los hilos que quedan un poquito sueltos se mantengan. Ok, fijamos. Bueno, si quieres estar segura de que no vas a tener ningún problema con que se vaya a desprender, lo colocas al revés y le colocas unos libros encima. Lo dejas, no sé, un par de horas o de un día para otro si quieres estar seguro. Y ya tienes tu canvas completamente listo para hacer el siguiente paso, que es colocarle su capa de imprimación. Yo lo voy a dejar secando un poquito, y aquí tengo el otro que ya está totalmente seco, ya está totalmente listo para imprimar. Entonces, la imprimación que vamos a utilizar es la que usa el 90% de los pintores, que es la imprimación de gesso. ¿Qué es el gesso? En el taller, en el PDF donde está la información del taller, del curso, ahí está una imagen del PDF. El PDF no es otra cosa sino una pintura acrílica, sintética, plástica, que tiene mucho látex, tiene bastante espesura. Uno puede preparar un tipo de gesso con vinilo tipo 1, vinilo para pintar paredes. No sé, en sus países a veces he dicho vinilo y hay gente que me dice que no sabe cuál es. La pintura que usas para pintar las paredes de tu casa, en algunos países la venden como pintura acrílica. Aquí en Colombia se conoce como vinilos, pintura en vinilo, y hay 3 tipos, hay tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es el que viene con más, digamos, con más cuerpo, viene más espeso, y el tipo 2 pues es un poquito más diluido, y el tipo 3 pues ya viene con bastante disolución. Entonces, uno puede hacer eso con vinilo, talco industrial, unas gotas de algún antihongos, antifúngico, que puede ser unas gotas de formol, por ejemplo, simplemente para que no se pudra la pintura. El gesso que yo uso viene así, en presentaciones de 120 mililitros. En Amazon venden de medio litro, de 1 litro, pues ya depende de la cantidad que tú necesites. Yo por lo general estos los compro cuando voy a hacer así una obra pequeñita y de pronto no tengo
o se me haya acabado el litro, porque generalmente compro la presentación que viene en un litro. Bueno, aquí hay esta marca que viene así, si se dan cuenta es una pintura totalmente espesa, mira, la puedo incluso poner así y difícilmente se va a caer, es como una pasta. Algunos vienen un poquito más pastosos que otros, mira, es una pasta, ¿sí? Bueno, esto se diluye con un poquito de agua, generalmente 3/4 de gesso con 1/4 de agua. Generalmente el frasquito, este viene bastante lleno, pero hay unos que traen el espacio suficiente para completarlos con el agua. Por ejemplo, miren porque este frasquito es mucho más delgado. Este viene, siempre que lo compro, parece que viniera como bajito. Aquí ya yo usé una parte, pero parece que viniera como bajito, pero es para rellenarlo de agua hasta el punto, hasta arriba, no totalmente hasta que ya se derrame, pero sí hay que completarlo con agua, porque lo que va a hacer el gesso es sellar los poros de nuestro lienzo. Ok, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, nosotros podemos imprimir o aplicar el gesso con este tipo de pinceles. Un pincel redondo tipo mopa puede ser, un pincel plano o una paletina o brocha de 2 pulgadas o más grande. Eso depende del tamaño del lienzo que vayas a preparar. Si es un lienzo pequeño, pues te va a bastar un pincel de estos de pelo de fique, de pelo de cerda vegetal natural. De este caso es un número 12, es un pincel económico, esto que aquí en Colombia se llaman pinceles chinos. O una brochita, simplemente vas a necesitar un recipiente con un poquito de agua para que puedas humedecer la brocha en caso tal de que se esté secando, ¿vale? Entonces, también podemos nosotros imprimir con color blanco, o sea, directamente como viene el gesso, o podemos imprimir con gesso y colocarle algo de color. ¿Por qué algo de color? Porque en teoría el color, o mejor dicho, cuando uno está pintando, uno se da cuenta que si utilizo un lienzo blanco para pintar, mis colores yo los voy a percibir más oscuros. En fotografía existe algo que es el contraluz. Y el contraluz no es solamente que alguien me esté bloqueando la luz, sino que haya una fuente de luz que venga hacia mis ojos y que en medio esté el elemento que yo necesito observar. Un ejemplo, y aplicado aquí a la pintura. Si yo tengo el lienzo en blanco totalmente y yo pongo una mancha de color, lo que está sucediendo es que toda esta luz blanca que está rebotando el lienzo me van a, entre comillas, a encandilar, van a hacer que mi pupila se cierre y cualquier color que esté sobre ese blanco yo lo voy a percibir más oscuro de lo que él realmente es. Entonces, generalmente si uno pinta sobre blanco, los cuadros van a tener una tendencia a ser oscuros. Y cuando uno ya cura todo, uno se empieza a dar cuenta de eso. Se empieza a dar cuenta que de alguna manera la obra le quedó más oscura de lo que pensaba que la iba llevando. Y es precisamente por ese efecto óptico que causa el color blanco cuando estamos pintando sobre un lienzo blanco. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos utilizar lienzos de colores. ¿Qué colores? Pues cualquier color que tenga un tono neutro me va a servir. En este caso yo tengo este color, que es un color, digamos,
un color grisáceo rojizo, ¿sí? Que no me va a producir esa sensación de que el color que estoy usando se oscurece. Entonces yo lo voy a preparar acá. ¿Cómo lo preparo? Digamos que yo tengo mi gesso, entonces voy a colocar una cantidad acá, le voy a aplicar agua, voy a poner un poquito de agua, así, no mucha. Poquito de agua, acuérdense que es una cuarta parte, digamos de 120 mililitros que trae este potecito, yo tendría que ponerle 30 mililitros. Pero aquí, como ya yo tenía un color preparado, pues le voy a poner simplemente un poquito para compensar el gesso blanco que le apliqué. Entonces, ¿cómo le pongo color? Le pongo color con los mismos acrílicos. Esto es una pintura de base acrílica, o sea, es un polímero, es una pintura plástica, y el acrílico también es pintura plástica. Entonces yo puedo utilizar cualquier tono. Podría tener lienzos, yo tengo una cantidad de lienzos pequeñitos con ocre que los uso para paisajes. Este color que estoy usando acá lo uso cuando voy a hacer figura humana, aunque podría utilizarlo para cualquier tipo de tema que esté pintando. Entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar una cantidad y voy a cubrir el lienzo por parejo. Esto también lo puedo hacer con una espátula, es decir, que yo puedo con una espátula plástica ir arrastrando la pintura. La idea es rellenar la textura del lienzo sin quitarla totalmente. ¿Ok? Entonces, si ven, la idea es dar una capa que va a evitar que la pintura, sea óleo, sea acrílico, o sean vinilos, por ejemplo, que es otro tipo de pintura acrílica, o sea colores gouache, que también se hacen sobre el lienzo, para evitar que pasen hacia el otro lado. Entonces, aquí esta pintura sí va a pasar hacia el otro lado un poquito de ella va a pasar hacia el otro lado hacia la cara posterior del lienzo, pero me va a servir como base para los colores que voy a utilizar en mi obra. Ok, este gesso que viene así, él ya viene listo para simplemente colocarle un poquito de agua y que ruede, así que no necesitas ningún tipo de aditivo, por ejemplo, como para evitar los hongos, ya lo trae. Es un químico que no retiene líquido, no retiene humedad. El soporte que vas a utilizar para el lienzo, yo estoy utilizando MDF, pero puedes utilizar, aquí en Colombia existe algo que se llama triplex, que es un aglomerado, no sé, es una madera que también es aglomerada, trae textura de madera. También existe algo que se llama cartón piedra, que es un cartón bastante grueso, realmente es este cartón que tiene 5 milímetros, viene de 3 o de 5 milímetros, y también lo puedes usar. Es más, en Amazon y en las papelerías encuentras canvas que ya vienen preparados, ya vienen listos para usar. A mí no me gustan esos canvas porque ese canvas utiliza un tipo de lienzo que es sintético.
y que es muy delgadito. Eso hace que no puedas usar muchas capas, o sea, que tengas que resolver tu trabajo muy rápido. Digamos que si fallaste en hacer una textura o tienes que cambiar el color a algo por cualquier razón, pues de pronto se te van a presentar inconvenientes porque el lienzo empieza a dejar de recibir la pintura, y la pintura empieza a resbalarse. Entonces yo prefiero preparar mis lienzos, y así, digamos que a través de la experiencia y la práctica, ya sé más o menos cuál es la textura o qué tanta cantidad de textura necesito para mi proceso de trabajo, o sea, para mi flujo de trabajo. Hay lienzos que los dejo mucho más lisos que otros, digamos que ya sabiendo, un ejemplo, los lienzos que más textura le dejo es cuando voy a hacer figura humana, cuando voy a hacer retratos, porque de pronto los colores piel siempre son un poquito más complejos de lograr, y hay que digamos, equipararlos lo más preciso posible al modelo. Entonces de pronto voy a necesitar dar más capas de color cuando esté haciendo retratos que, por ejemplo, cuando estoy haciendo paisajes o cuando estoy pintando bodegones o animales. Siempre uso el lienzo un poquito menos, con menos textura, ¿sí? Un poquito más liso, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo acá que vamos a ponerlo así, y voy a quitarle un poquito del exceso que quedó. Ahora, yo puedo dar aquí una capa o dos capas, como les digo, dependiendo de la textura que yo quiera trabajar. En un principio yo les recomiendo que no sellen demasiado la textura del lienzo, que se note que es un lienzo, y solamente con una capa y la dilución que les recomendé, solamente con eso puedes tener un lienzo que te va a dar la textura suficiente para poder hacer correcciones si fuese necesario, ¿vale? Entonces me fijo que esté parejo todo, que no tenga partes donde haya más pintura que en otras, y lo dejamos secar. Yo en este caso siempre le doy hasta 2 capas máximo. Ya si quiero un lienzo totalmente liso para hacer algún trabajo que sea hiperrealista, pues en ese caso sí voy a ocupar más de 2 capas, porque entre más fotográfico quiero trabajar, pues menos textura le voy a dejar. Si de pronto quiero hacer la idea de que el observador se confunda y piense que es una foto, ¿sí? Digamos que esa sería la razón por la cual le voy a dar más o menos capas. Ok, entonces termino, mira, le doy una capa en un sentido, otra en otro. Lo que voy a tratar es de que quede lo más parejo posible. Ok. Bueno, esto se deja secar por lo menos un par de horas, y luego, cuando ya haya secado, nosotros podemos utilizar aquí, vamos a dejarlo por acá a un lado. Entonces, cuando nosotros ya terminemos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una lija de 250 gramos, o una lija 300, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo una lija 320, que no tiene mucha textura, o sea, no es muy rústica. Máximo yo utilizo 240,
Las lijas son lijas de lijar cualquier superficie, de lijar madera, por ejemplo. Lijas para madera, lo que aquí en Colombia se le llama lijas de agua. Una lija para lijar madera. Máximo de 240, que sería esta. Esta es una lija de 240, es un poquito más rústica. Entonces utilizo estas dos. La primera pasada, cuando se seque esa capa que le di, voy a lijar de tal manera que trate de dejar pareja la superficie. No a tal punto de que le quite la capa de gesso. Simplemente limar asperezas, porque, por ejemplo, y volvamos aquí, miren, cuando se seque, cositas como esto, que yo podría quitarlas directamente aquí así, pequeños grumos, por ejemplo, los voy a quitar, pero igual cuando se seca, el algodón de la tela se encrespa un poquito y queda algo rústico. Entonces lo que hago es preparar la superficie para que quede suave, sin necesidad de borrar toda la textura, y le paso la lija 240, luego le doy la segunda capa. Esa segunda capa la puedo hacer un poquito más diluida, no tanto que quede como agua, pero sí la puedo diluir un poquito más. Es decir, si me quedó de la preparación que ya hice al 30%, yo le puedo colocar otro, no sé, 20% de lo que tenga aquí para diluirlo un poquito y que ruede. Entonces con esa segunda capa termino de cubrir toda la superficie, dejo que se seque y a esa segunda capa le voy a pasar la lija, ahora solamente la más fina, la de 320. ¿Ok? Y ya estaría el lienzo listo para empezar a pintar. ¿Ok? Bueno, vamos a poner pausa un momentito. Nosotros acá tenemos otro tipo de soporte, que es el cartón. En este caso podría ser este tipo de cartón que les mostré ahorita. Aquí en Colombia se conoce como cartón piedra, pero aquí también existe un cartón que se llama cartón paja. No sé cómo lo consiguen en sus países, porque lo he buscado en internet y me aparece cartón blanco o algo así. Entonces este tipo de cartón se reconoce porque cuando lo vemos muy de cerca es como si tuviera un montón de pedacitos de paja. Sí, no sé si se alcanza a ver, como si fuera un montón de pedacitos de paja así como aglomerados. Vamos a ver si de algún lado se ve. Ok, más o menos aquí creo. Sí, la superficie tiene bastante textura. Y este cartón también lo podemos imprimir. También podemos colocar una base de imprimación y trabajar sobre esa base de imprimación con tal de que los colores no se me sequen muy rápido. Esa es la única, digamos, lo único que hay que tener en cuenta para trabajar sobre el cartón. También podemos utilizarlo así, como está. Lo único es que este cartón es súper absorbente, él absorbe bastante líquido, entonces, digamos, él mantiene la forma, no se abomba tanto, no se deforma tanto, pero lo que va a pasar es que se nos va a secar muy rápido la pintura. Yo por acá tengo un trabajo hecho en esto.
Tengo un trabajo hecho, esto es con pinturas acrílicas, es el mismo material. Mira. Y prácticamente él no pierde la forma. De pronto en los bordes empieza como a doblarse un poquito hacia arriba, pero mantiene la forma. Y la única desventaja que tiene si lo usamos sin imprimación es que el color se nos va a secar rapidísimo las primeras capas, mientras que se sella todo el cartón. Pero podemos trabajar perfectamente sobre él sin ningún inconveniente. Incluso este es un ejercicio que está hecho en óleo. Esto es óleo. Y también te sirve para óleo. Puedes trabajar con él, con óleo. ¿Sí ves? Y es el mismo cartón. Igual lo puedes imprimar. Aquí está imprimado. Tiene una pequeña capa de imprimación para sellar el cartón y que el óleo digamos el aceite no traspase totalmente. De pronto en partes donde la imprimación no estuvo suficiente, pues aparecen estas cositas así, que es simplemente el aceite del óleo que ha atravesado el material. Y el otro material que consigues, que también te voy a enseñar cómo prepararlos, son estos lienzos. Estos liencitos que ya vienen listos. Esto, aquí dice que es de 280 gramos. El lienzo que yo le acabo de colocar al canvas es aproximadamente de 400 gramos. O sea, es un lienzo bastante grueso en comparación con esto. Y lo otro es que si se dan cuenta, miren, ahí se ve al trasluz. Entonces, este es un lienzo bastante delgadito, que digamos que la imprimación que trae es muy básica. Como es delgadito y también es un lienzo tipo como sintético, es un lienzo más bien sintético, pues para mí no es muy agradable pintar sobre ellos. No, lo probé alguna vez, lo usan mis estudiantes porque es muy económico. Por ejemplo, esto cuesta $2. Este es un liencito que tiene, ¿cuánto? Tiene como 25, tiene 20 por 30. Entonces un liencito de 20 por 30 en $2, supuestamente ya listo para trabajar. Y te sirve para acrílico y también te sirve para óleo. Entonces estas son las opciones de materiales que tienes, ¿vale? Bueno, ya entrando al tema del color, yo les pedí que usaran una paleta de colores, que la tengo acá, y es esto. Mira, bueno, aquí está el gesso, también le coloqué unas imágenes ahí para que sepan exactamente de qué material se trata. Los acrílicos vienen en esta presentación así, que en frasquitos como yo los tengo, o también vienen en tubos muy parecidos al óleo. Cualquiera de las dos presentaciones es lo mismo. Cualquiera de las dos presentaciones me va a dar los mismos resultados. No es que uno sea mejor que el otro. De pronto, por la marca, por las diferentes marcas, puede que tengan más calidad uno que otro. Ok, entonces tienen la paleta. Tienen la paleta porque nosotros podemos trabajar en diferentes tipos de paletas. Preferiblemente, paletas de madera para acrílicos no se usan, porque el acrílico se pega demasiado en la paleta. Entonces después es difícil de limpiar.
Se utilizan paletas plásticas. Algunas personas utilizan la paleta de madera con un papel encerado que venden o con plástico. Tú la puedes plastificar con cualquier tipo de plástico. Puedes plastificar una tabla o puedes utilizar vidrio. Hay personas que utilizan digamos una mesita auxiliar, y encima de la mesita auxiliar colocan un pedazo de cristal y por debajo de ese pedazo de cristal le colocan un papel gris, con el fin de que suceda lo mismo que sucede con el color en el lienzo, que veamos lo mejor posible el color. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí les puse una fotografía del tipo de paleta que pueden conseguir. Ahora, no quiere decir que si no tengo la paleta no voy a poder. Mire, esto es un utensilio de telgopor y copor, de estos donde vienen desechables, de estos platitos desechables que perfectamente lo puedes utilizar de paleta. El acrílico tiene una ventaja y es que él se seca y ya muere, es decir, no se reactiva como por ejemplo con la acuarela o con el óleo. El óleo tú lo puedes tener en la paleta y si le colocas un diluyente y lo friccionas mucho con el pincel, él va a revivir y de alguna manera va a interactuar con el color que tengas o que estés preparando en ese momento. El acrílico no, el acrílico él se seca y se convierte en una película plástica. No hay ningún inconveniente en tener, por ejemplo, algo como esto y reutilizarla. Generalmente mis alumnos utilizan este tipo de paletitas plásticas y se dejan así, pero cuando ya la capa está gruesa, uno simplemente levanta con esto, por ejemplo, uno hace un pequeño corte y se levanta la película plástica. Mira por ejemplo esto, y ya tengo mi paleta totalmente limpia. Claro, esta capita ya está bastante gruesa, pero esto va a suceder cada vez que yo vaya a pintar. Pues no la lavo, sino cuando vaya a empezar otra obra. Mira, entonces yo puedo tener mi paleta totalmente limpia nuevamente, ¿sí? Entonces uno decide si quiere utilizar vidrio. Digamos que no es necesario tener la paleta plástica de pintor para poder pintar. Incluso en un plato, hay quienes pintan sobre un plato de porcelana, de una vajilla. Simplemente la superficie, como es tan lisa, el acrílico ahí no se adhiere del todo y termina funcionando igual que la paletita, y luego ya puedes quitarle los residuos. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar con nuestro dibujo lineal, así tipo boceto de nuestra manzana. Ok, ahora vamos a empezar por colocar rojo primario, que en este caso el rojo que está entre los materiales es rojo carmín, pero yo me voy a adelantar un poquito. Resulta que si nosotros tenemos una paleta de colores de las que ya viene una caja, de la que trae tubitos, me va a traer un color que se llama rojo vermellón, ¿sí? Que es un rojo un poquito más anaranjado. Entonces yo podría empezar ganándome un paso dentro del proceso utilizando ese rojo vermellón, un rojo que tiene una tendencia a ser algo naranja. Bueno, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Nosotros vamos a tener en cuenta que el acrílico se seca muy rápido.
El acrílico seca rapidísimo. Y vamos a trabajar sobre un cartón que va a absorber bastante. ¿Ese rojo qué? Esto es carmín, que es un rojo primario. ¿Ya? Entonces, a ese rojo voy a sacar aquí gotitas de color. Voy a utilizar gotitas de color. No voy a sacar unas cantidades enormes porque el acrílico se seca muy rápido y la idea es que no desperdiciar material. Ok, vamos a tener por aquí un trapito, cualquier trapo de limpiar, trapo que no importa si se mancha. Ok, entonces voy a humedecer el pincel. Voy a humedecer el pincel y voy a traer un poquito de agua. La mayoría de los colores acrílicos ya vienen bastante, no vienen tan espesos como el óleo, que es una pasta. Esto viene un poco más tipo gelatina, tipo gel. ¿Sí? No tienen mucho, digamos, no son muy espesos, no tienen mucho cuerpo tampoco. Entonces voy a tomar este rojo, voy a diluir un poquito y voy a empezar a darle una base para pintar mi manzana, digamos con el rojo así directamente. Un poquito más de agua. Y fíjense que estoy trabajando bastante diluido, no voy a poner una pasta tampoco. Ok, y voy a tratar de llevar el color por toda la superficie. O sea, voy a darle la primera mancha. Esto se llama color local. Ustedes se acuerdan, creo que me han oído hablar de color local y color tonal. Entonces nosotros vamos a hacer aquí el color local. Ese color local es el que nosotros percibimos o que identificamos cuando vemos algo. En este caso, si yo les pregunto de qué color es la manzana, ustedes me van a contestar que la manzana es roja. ¿Cierto? Entonces, ese color que identificamos como el que predomina en el objeto, en el elemento, va a ser nuestro color local. Y voy a colocarlo por todo. ¿Sí? No importa si tengo unas zonas de amarillo, porque al fin de cuentas el acrílico puede cubrir lo que tenemos debajo. En este caso lo único que voy a dejar libre va a ser el pedúnculo, la ramita de ella. Miren, ahí prácticamente ya tenemos la base, ya se secó. Eso es rapidísimo, ahí está prácticamente seco. Voy a limpiar el pincel, lo voy a secar para quitar el exceso de color y ahora voy a empezar a poner unas manchas en la parte donde necesito amarillo y voy a manchar con el amarillo. Voy a empezar a hacer toquecitos, tratando de imitar dónde están las manchas amarillas de nuestra manzana. Ok, como les digo, el acrílico tiene la capacidad de cubrir. Hay colores que cubren más y otros que no tanto, pero todos tienen la capacidad de cubrir el color que esté debajo. Entonces voy a empezar a hacer manchas donde tengo los amarillos. No me voy a preocupar por hacerla totalmente igualito, que aquí hay una manchita, pero sí, por ejemplo, aquí, por esta área tengo más amarillo y por esta área arriba no tanto, ¿ok? Por aquí no tanto. Ok, fíjense que en este caso, como estoy utilizando el cartón, esta primera capa realmente lo que estoy tratando de hacer es desbloquear la capacidad de absorción del cartón. O sea, estoy sellando el cartón, como si estuviera haciendo la imprimación, digamos. Yo podría haberle puesto imprimación al cartón
pero prefiero trabajarlo directamente porque así voy teniendo una capa base de los colores que realmente necesito para pintar. Vuelvo y limpio el pincel para quitar el exceso de cualquier color que tenga. Ok, ahora voy a utilizar blanco porque necesito lograr algunos tonos de amarillo un poquito más claros. Ojo, el amarillo y el rojo, ellos se van a oscurecer y aclarar mutuamente. Es decir, si yo tengo un amarillo y lo voy convirtiendo en un naranja, donde haya un amarillo naranja yo voy a percibir que es un amarillo que está oscurecido. Entonces no necesito eso, necesito un amarillo que se vea bastante clarito, pálido. Entonces con blanco voy a buscar un poquito el color, voy a usar un pincel más pequeño. De este lado tengo el agua con la que voy a mezclar y de este lado tengo el agua con la que estoy lavando el pincel. Entonces voy a hacer una mezcla de amarillo con blanco aquí y voy a tratar de buscar estos tonos que tengo por aquí y voy a empezar a hacer manchas. Así, puedo utilizar un pincel más chico. En este caso el trazo, no se preocupen, como les vuelvo a repetir, no se preocupen, vamos a tratar de hacer una mancha. Imagínense cuando yo les he hablado a ustedes de geometrización y de simplificar el dibujo, cuando estamos dibujando en grafito o cuando estamos haciendo un boceto, esto es lo que estamos haciendo, estamos tratando de simplificar en manchas la manzana. No me voy a preocupar porque me quede hiperrealista en estos momentos, eso no es lo que importa. En estos momentos lo importante es empezar a entender y empezar a darse cuenta cuál es el comportamiento del material, cuál es el comportamiento que tiene el acrílico sobre esta superficie. Lógicamente voy a tratar de llegar a los tonos que tiene mi manzana para poder darle volumen. Bueno, ahora aquí, digamos que con estas manchas ya yo tengo definido más o menos dónde tengo, la textura en cuanto al color. Y me refiero a textura en cuanto al color porque en realidad la manzana es totalmente lisa. Sin embargo, esas manchitas es lo que llamaríamos aquí una textura cromática. ¿Sí? No es una textura como tal táctil, sino más bien una textura visual. Es decir, que estamos viendo que hay una diferencia de colores en el elemento. ¿Vale? Ok. En este punto yo voy a empezar a buscar mis colores oscuros. Entonces, si tengo verde, si tengo un color verde, voy a utilizar un verde. ¿Sí? Podría utilizar un verde que fuera, digamos, secundario totalmente. En este caso, el PDF te habla de un verde esmeralda, pero algunos, sí, un verde esmeralda. Algunas presentaciones te van a traer lo que es verde sapo, que así se llama en muchas de las marcas, verde sapo, o un verde, verde. En otras presentaciones aparece también como verde pasto, aunque algunas marcas el verde pasto es un tanto amarillento, pero entonces lo que vamos a tratar es de usar un verde que sea lo más secundario posible, o sea, que no se vaya ni al azul ni tampoco al amarillo. ¿Ok? Entonces, podría utilizar un verde como este.
Aquí en la toma creo que se ve más oscuro de lo que él realmente es. Creo que aquí se ve más. Ah, ya sé por qué. ¿Sí ven? Este verde, este verde es el verde sapo. Así, sap green. Ok, ahora, si yo no tengo ese verde y quiero practicar mi teoría del color, yo voy a utilizar mi primario acá. Te voy a colocar una gotita de azul. Fíjense las cantidades que estoy sacando. Y todavía, ya tengo aquí toda la base y todavía tengo color ahí. Entonces, yo voy a preparar un verde por aquí, de esta manera. Y si te das cuenta, ese verde que acabo de preparar es prácticamente este mismo verde. Creo que tiene un poquito más de oscuridad el que viene, el verde sapo. ¿Sí? Este creo que tiene un poquito más de oscuridad, que este le tengo un poquito más de azul, entonces yo le pongo un poquito más de amarillo. La idea es tener un verde que no sea ni muy claro ni muy oscuro. ¿Dónde va ese verde? Bueno, yo lo puedo poner directamente, pero no lo voy a hacer directamente. Voy a preparar el color en la paleta, tomar un poquito de rojo y voy a empezar a buscar un rojo oscuro. Acuérdense de la teoría del color. Ahora sí, creo que lo puedo poner por aquí. Hago la prueba, veo que está muy, pero muy, muy oscuro. Otra cosita que hay que tener en cuenta con los acrílicos es que los colores acrílicos, ellos cuando se secan, cuando ya se evapora el agua, ellos van a quedar más oscuros de lo que lo habíamos visto. O sea, van a parecer más oscuros de cuando lo preparamos aquí en la paleta. Ahora, en este caso, pues lógicamente va a suceder eso. ¿Por qué? Lo que pasa es esto. Eso es una cuestión física. Resulta que cuando el color acrílico está diluido, él tiene la capacidad de transparencia. Digamos que es un líquido. No es tan líquido, pero algo así como gelatinoso. Y por ser gelatinoso, él deja que la luz traspase. Entonces nosotros lo vemos más claro de lo que realmente es, sobre todo si trabajamos sobre un lienzo que sea blanco. Porque cuando está húmedo, el agua que está ahí va a permitir que se transparente lo que está del otro lado. Entonces mira, voy a colocar el oscuro. Si lo veo muy oscuro, voy a traer rojo y voy a empezar a hacer mezclas aquí en mi paleta, tratando de fundirlo. Voy a tratar de que no me quede muchos cortes en el color, a menos de que sean necesarios. Y con el pincel pues voy a ir dando pequeños toques y textura. Hacia arriba va a venir la claridad, o sea, la luz. Pero bueno, vamos a poner acá la parte de abajo el rojo oscuro y un poquito del otro para irlo degradando. Es decir, yo puedo ajustar el color directamente en el lienzo mientras lo estoy aplicando. Bueno, cuando el color se seca, ya él se convierte en un plástico, porque en realidad esta pintura es una pintura plástica. Plástica en el sentido de que es un polímero, de que es un caucho. Así como vieron que yo lo despegué de la paleta, cuando está seco él es un plástico, como cualquier bolsa plástica, realmente. Entonces cuando ya es un plástico, pues lógicamente se vuelve opaco, se vuelve un cuerpo opaco y no me deja ver lo que está del otro lado. Ok, voy a humedecer aquí, mire que estoy trayendo poquitos, la cantidad de color, poquitita que hice.
muy poquito. Ok, y voy a ir colocando las zonas oscuras que necesito marcar. Entonces voy a aprovechar la capacidad que tiene el acrílico para fundirse, para mezclarse antes de que se seque. O sea, tengo que trabajar algo rápido. No puedo demorarme mucho. Tengo que, por ejemplo, ya yo coloqué esto aquí, ya yo tengo que saber cuál es mi siguiente paso. Cuando coloco una mancha oscura y yo sé que necesito de pronto fundirla, ya sé, ya tengo que saber exactamente qué color es el que tengo que traer para seguir el proceso. Porque si yo no actúo rápido, se seca y me queda una mancha, y por más color, pintura que le ponga encima, no se va a fundir. Ok, voy a colocar aquí la parte oscura y voy a traerla hacia afuera. ¿Cómo? Limpio el pincel, lo seco, o sea, lavo el pincel, lo seco. Vamos a poner el trapito aquí para que se vea cuando lo seco. Y rápidamente fundo sobre el color oscuro que acabo de colocar. Puedo descargar colores en las diferentes partes para ir buscando el volumen a medida que voy avanzando. Entonces fíjense, empecé por un color, el color tonal, el intermedio, el color local, que es un color intermedio, es decir, no es el claro, no es el más oscuro, digamos que es el color que está en la mitad de la escala de luz y sombra que tiene el rojo y que me está mostrando el modelo. Ok, voy a necesitar colores claros acá, pero fíjense una cosa, aquí venimos a comprobar la parte de la teoría del color, y es que si nosotros colocamos blanco con rojo, pues me va a dar un rosadito que de pronto no es exactamente el color que yo necesito ahí. Ese color tengo que matizarlo con un poquitito de amarillo, este que tengo aquí. Entonces cuando le coloco ese poquito de amarillo, el color se vuelve más creíble, se vuelve menos de ilustración y empieza a tomar un poquito más de realismo. Se empieza a ver un poquito más realista. Bueno, aquí lo que quiero hacer no es del todo que me quede exactamente igual, como les dije, pero sí que se vean que se vea el volumen, que se perciba el volumen. Si se dan cuenta, yo voy a tener que ir colocando muchas capas de color mientras voy ajustando todo el modelo. Puedo retocar, poner unos detallitos. Estoy utilizando un pincel número 4 plano de pelo sintético. Plano de pelo sintético. Y no estoy apoyando el pincel demasiado en el cartón. Si ustedes se dan cuenta, apenas estoy como flotando por encima del soporte, apenas para hacer una mancha muy pequeñita y que sea controlada. Ok, limpio mi pincel y vuelvo a hacer el mismo proceso todas las veces que sea necesario, pero
cada vez tratando de ajustar mejor los colores. Entonces por aquí estoy viendo que necesito unos amarillos naranjas o rojos naranjas que van a dar la sensación de que esta parte está más clarita que el resto. Entonces, digamos que este es el tono intermedio. Coloco rojo, coloco amarillo. Es más, puedo trabajar de tal manera que incluso para trabajar rápido, el lienzo o el soporte puede hacer las veces de paleta. Es decir, puedo preparar el color colocando colores en el lienzo, en el soporte, y los voy a ir mezclando ahí. Lo que tengo que tener en cuenta es no excederme en la cantidad de color de pronto que vaya colocando. Es decir, que fíjense las cantidades tan pequeñitas de color que voy usando. Ahora, ustedes vieron que estábamos trabajando en un cartón de 25 por 17,5. La manzanita está centrada y la manzanita mide 10 de diámetro, asumiendo que es aproximadamente un círculo. Entonces mide 10 de ancho y de alto aproximadamente. Ok, voy a seguir colocando las manchitas, poquito de blanco, voy viendo cuál es el resultado que voy obteniendo. Vamos a colocar aquí mi mancha de blanco. Digamos que el color en ese punto es el más luminoso y continúo. Fíjense que lo que va sucediendo es que los colores van cubriendo o van transparentando el que está debajo, dependiendo qué tantas capas le ponga o qué tan espeso venga el color. Y a espeso también me refiero al hecho de que no necesariamente vamos a ponerle agua al color, sino que también lo podemos esparcir. Es decir, yo puedo traer el color con el pincel directamente, ¿verdad? Vamos a suponer aquí. ¿A dónde? Bueno, vamos a suponer que lo pongo por aquí. Pero entonces, si yo dejo una capa muy gruesa, pues él me va a tapar el color que está debajo. Sin embargo, si yo lo esparzo, entre más lo mueva, entre más lo esparza por el soporte, él va a convertirse en una capa más fina, lo que va a hacer que haya una transparencia que me permita ver el color que está debajo. Entonces, de esa manera voy modelando la figura, voy colocándole sus manchas. Voy colocándole las manchas. Voy tratando de modelar el elemento, colocando colores más claritos o más oscuros dependiendo, y a medida que voy avanzando pues voy haciendo lo que se llama el modelado de la figura. Ok, va a llegar un momento en que voy a parar para analizar cómo está, si está funcionando, si el volumen donde necesita reforzarlo de luces o sombras. En este caso tenemos unos colores verdosos acá en el centro, en el ombligo de la manzana, pero todavía no, eso no lo vamos a hacer todavía, lo vamos a hacer de último como un detalle. Amarillo, un poquito de blanco, un poquito de rojo. Ok, vamos viendo cómo va funcionando.
Ok, para percibir un poquito mejor el volumen, ahora voy a hacerle la sombra. Entonces, las sombras siempre son cálidas, perdón, son frías, y la sombra va a tener el color que tiene la manzana. O sea, el color que tiene el elemento va a aparecer en la sombra. En este caso, vamos a hacerlo así, vamos a hacer un color oscuro con el rojo, le aplicamos azul para enfriarlo, y vamos a probar aquí debajo. Va a quedar un color tipo siena, que podemos ir oscureciendo o aclarando a medida que vayamos necesitando. Ok, puedo colocar una degradación también. Aquí utilizo también un poquito la cualidad que tiene el acrílico de comportarse como si fuera acuarela, para ir modelando primero, mira. Yo aquí necesito bastante claridad. Ahora, tengo aquí el color, digamos, llamémoslo vino tinto, y voy a utilizar blanco, un poquito de azul y blanco, y vamos a colocar de este lado bastante blanco, algo de azul, lo voy a mezclar acá. No me voy a preocupar tanto porque, como les digo, esta es la primera capa, estoy sellando, sin embargo estoy tratando de que el color sea, digamos, el gris frío que necesito. Esto yo puedo ir ajustando el color, así como estoy haciendo con la manzana, puedo ir ajustando el color. Por ahí veo que tiene algo de amarillo, una parte luminosa por aquí. Fundo. Ahí tengo un grisáceo, algo más de azul por acá. Voy jalando el color uno adentro del otro. Cuando yo jalo aquí, se me va a manchar el pincel con este color oscuro, pero lo que va a suceder es que se van a mezclar entre ellos. Todavía no está totalmente seco, así que en parte de ese color se está moviendo a medida que yo paso el pincel. ¿Ok? Bueno, seguimos, aquí ya está seco, aquí ya esto se puede tocar, ya no hay ningún riesgo de que se manche. Voy a utilizar un color más clarito y voy a empezar a marcar luces. De pronto por aquí tengo un blanco. Y por acá tengo estos colores. Mira que todavía en la paleta, todos los colores que tengo aquí, todavía hay algunos que no están secos. Ahora sí voy a empezar a buscar, digamos, el color más preciso. Este proceso lo puedes repetir cuantas veces sea necesario hasta que creas o hasta que veas que ya lograste la textura.
Mira, aquí estoy cogiendo rojo y lo paso por encima de las manchas que tengo, pero las manchas se siguen notando. Se siguen notando ahí en la transparencia. Ahí como ustedes lo ven, de pronto ahora se ve mejor, mira. Yo creo que debería trabajar así, vamos a trabajar así. Creo que así porque como estoy aquí, ¿sabe por qué se ve más oscuro ahí? Porque cuando tengo el blanco aquí, mira, ahí hay demasiado blanco, entonces la cámara me va a ajustar la luz con este montón de blanco que tengo. Pero si te das cuenta, ahora cuando pongo así, ya se ve otra cosa. Entonces vamos a trabajar así. Y ¿dónde ponemos la paletina? Por acá. Ya, ahorita lo subimos, ¿vale? Entonces voy a fundir aquí. Voy a fundir, mira, voy a fundirlo para que esa iluminación se vea más creíble, o sea, no se vea una mancha. Ahora, fíjense una cosa. Empezamos a pintar en un cartón sin imprimación. Un cartón sin imprimación. Ahí tengo una desventaja y al mismo tiempo una ventaja. La ventaja es que los colores se van a secar mucho más rápido porque enseguida el cartón está absorbiendo, miren que no se pasa ninguna humedad ni nada. Pero a medida que yo voy avanzando, va a ser más fácil fundir. Va a ser más fácil fundir porque ya va a haber una base, una base plástica ahí en la superficie que me va a permitir lograr transiciones más suaves, que no se vea tan expresionista, por decirlo de alguna manera, que no se vea tan hecho con manchas, aunque no es malo que se haga con manchas, pero a lo que me refiero es que si quieres lograr algo de realismo, se puede perfectamente con este método. En pocas palabras es como si estuviéramos pintando casi que a la prima. A la prima es en la primera intención. Entonces puedo colocar el amarillo, blanco, ir buscando mis colores, irlos ajustando a lo que tiene la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí necesito un poquito más de amarillo, algo de blanco. Ok. Entonces, entre más capas le pongo, voy a tener más transparencia, voy a tener más riqueza en el color. Se va a ver más realista. Aquí apenas llevamos, digamos, realmente llevamos como un par de capas nada más. Ahora, si se dan cuenta, yo voy trabajando en forma, en el sentido del volumen del elemento, es decir, no estoy haciendo trazos atravesados. Si se dan cuenta, los que están acá los estoy haciendo como si fuera una curva, porque realmente el sentido de la pincelada va a reforzar el volumen, va a hacer que se vea creíble que es una manzana que está redonda.
Ok, puedo traer colores ya preparados de ahí de la paleta o puedo hacerlos aquí directamente en el lienzo, en el soporte. Acuérdense que el rojo, cuando, cuando lo queremos aclarar, un poquito de amarillo, un poquito de blanco. Es para que no nos dé un rosado que no sea tan creíble. O sea, es decir, si le ponemos solamente blanco, vamos a tener un rosado que en realidad no es lo más realista que podemos hacer. Bueno, en este momento yo puedo repasar por acá. Fíjense que voy a pasar una capa de rojo aquí, ¿sí ven? Pero lo que está sucediendo es que me está permitiendo ver todavía la oscuridad que tengo ahí debajo. Le va a dar un poquito de luz a esa oscuridad, pero no la va a eliminar del todo. Entonces de esta manera yo puedo ajustar el volumen, los claros, los oscuros. Mira, ahora voy a reforzar nuevamente con el oscuro aquí. Voy a reforzar, me asusta. Voy a reforzar el oscuro por acá. Ok, si necesito un poquito más, vuelvo a azul, un poquito de verde, o simplemente amarillo con azul. Y bueno, vamos a poner aquí porque este sí lo necesitamos bastante oscuro aquí debajo. Coloco, limpio el pincel, cuando voy a fundir, limpio el pincel, no lo voy a mojar, necesito fundir. Caramba. Si necesito fundir, aquí. Y voy teniendo, mira, un volumen casi como si fuera óleo. Entonces, esto te va a tomar, no sé, una hora, digamos, de este tamaño. Póngale que le puede tomar 2 horas hacerlo. Porque realmente es bastante, digamos, bastante sencillo el volumen, el modelado. Bueno, aquí hacemos como en el dibujo, simplemente necesitamos un borde oscuro en contraste con una luz. Lógicamente aquí necesito que haya una transición. Entonces miren lo que es, coloqué la mancha, humedezco el pincel para quitar el exceso de pintura, lo voy a secar, pero no lo voy a secar completamente, simplemente para quitarle el exceso de agua. Y luego puedo jalar el color para que se mezcle con el otro. ¿Vale? Entonces, ese es el proceso. Vamos a ir haciendo nuevamente, retocamos. Lógicamente voy a estar pendiente de que el color que esté utilizando, que me esté resultando, se parezca al color que necesito. ¿Ok? Entonces voy a colocar amarillo, rojo, blanco, para obtener el color claro que necesito acá. Y voy a fundir. Y voy a fundir acá. Necesito traer un poquito más de luz de este lado. Entonces lo único que hago es traigo rojo,
con algo de amarillo y fundo. Encima del oscuro que tengo ahí, lo que va a suceder es que por la transparencia me va a dar un tono medio. O sea, le va a quitar o le va a poner luz a esa parte que estoy haciendo ahí. Le va a poner algo de luz. Y así, poco a poco vamos a ir consiguiendo el volumen. Vuelvo y fundo. Voy a retocar el blanco porque sí tengo un brillo totalmente blanco o muy blanco aquí. Está como bastante recortadito por acá. Lógicamente, como hay luz, yo sé que ese rojo, perdón, debe tener algo de amarillo. Y a pesar de eso, voy a fundir un poquito el borde. Ok. Voy a hacer la parte del centro mientras que dejo reposar un poquito acá. Voy a utilizar un pincel más pequeño. Voy a utilizar un pincel más pequeño. En este caso tengo un pincel un pincel número 2, perdón, fino. Incluso este pincel puede ser. Y voy a hacer esta área. Ahí necesito oscuridad, pero verde. ¿Cierto? La parte de aquí del centro. Entonces, como ya voy a empezar a hacer algo de detalles, porque voy a empezar a definir la forma, voy a utilizar un pincel pequeño, justo como si fuera un lápiz. Y voy a empezar a fundir hacia afuera. Voy a fundir hacia afuera, vamos a colocar aquí donde va la sombra. Donde va la sombra que se funda. Y aquí con el pincel apenas húmedo voy a fundir hacia afuera. Voy a tratar de que el agua también jale el color, así como se hace en la acuarela. Que el agua le quite ese borde cortante al color. Ahora, el mío está bastante oscuro. Está bastante oscuro y realmente no lo es tanto. Pero ahí estoy dándome cuenta que necesito unos verdes amarillos. Entonces voy a coger amarillo, un poquito de azul, hago un verde amarillo y se lo voy a colocar como veladura. Es decir, voy a probar, ahí todavía está muy oscuro, más amarillo y vamos a colocar, ok, aquí ya se ve un poquito mejor. Voy a colocar el color y lo voy a fundir con algo de agua para que empiece a transparentar con lo que está debajo. Ahí veo que necesito verde amarillo, bastante que se vea verde amarillo aquí. Como ya voy a empezar a hacer detalles, en este caso voy a colocar pero voy a dejar que se seque porque no quiero que se funda la siguiente. Voy a manchar ya donde viene el rabillo de la manzana. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Entonces voy a hacer ese color café
con primarios amarillo, azul, rojo. Como necesito que sea ocre, va a tener algo más de amarillo y de rojo que de azul. Y voy a colocar. Necesito que sea clarito. Necesito que sea un ocre clarito, amarillo, azul, rojo, blanco, y voy buscando el color. En la punta necesito que sea verde y un color bastante oscuro. Entonces aquí voy a colocar una capa de verde para que cubra el rojo que tengo ahí debajo. Acuérdense, el acrílico puede cubrir como puede ser transparente. Si ven, voy a hacer esta parte. Voy a delimitar la parte oscura. Esa parte oscura me está diciendo que tengo iluminación de este lado que todavía no tengo definida. Vamos a colocarla. Si ven, hice un rojo con blanco y le puse algo de amarillo. Y en el borde también aquí arriba. Ya en este punto yo empiezo a buscar ajustar bien el color y empezar a definir. Ahora veo que las manchas que puse están muy marcadas, están muy recortadas. Humedezco el pincel y fundo las manchas. Paso por encima de tal manera que el agua es la que va a hacer que se borren los bordes cortantes. Lógicamente voy moviendo el pincel en el sentido en que va la textura. En este caso, así. Trabajo sobre, digamos, húmedo sobre húmedo, como si fuera acuarela. En el acrílico hay muchas cosas que se trabajan como se trabaja la acuarela y algunas como el óleo, más empastado. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?